Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a analizar las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Díaz Barriga y Hernández, 2006. Los métodos son los procesos que orientan al desarrollo y aplicación de estrategias. Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Y los recursos son los instrumentos o las herramientas que permiten tanto a docentes como alumnos tener información específica acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de evaluación por el tipo de instrumentos que utilizan pueden tener las siguientes finalidades: estimular la autonomía, monitorear el avance y las interferencias, comprobar el nivel de comprensión e identificar las necesidades. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Dada la diversidad de instrumentos que permite obtener información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que permitan lograr la información que se desea. Cabe señalar que no existe un instrumento mejor que otro, debido a que su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber. Por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace. En educación básica, algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño e interrogatorio. Esto que yo acabo de mencionar son solamente las técnicas. Ahorita lo vamos a entender por la siguiente tabla. Aquí tenemos ya lo que son las técnicas y tenemos lo que son los instrumentos de evaluación, al igual que los aprendizajes que pueden evaluarse. En este caso, aquí son conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La primera que nos menciona es observación. Como instrumentos tenemos la guía de observación, la cual evalúa conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El registro anecdótico, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Diario de clase, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Diario de trabajo, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Después tenemos aquí escala de actitudes. Por lógica, ahí no estamos evaluando los conocimientos, ni tampoco estamos evaluando habilidades, solamente lo que son actitudes y valores. En la técnica de desempeño de los alumnos, en el instrumento de preguntas sobre el procedimiento, solamente evaluamos conocimientos y habilidades, ya que actitudes y valores no. En organizadores gráficos, no se evalúan actitudes y valores. De igual manera, solo conocimientos y habilidades. En la técnica de análisis del desempeño, en el portafolio, solamente se evalúan conocimientos y habilidades, y actitudes y valores no. Ya que pues nosotros lo hemos manejado mucho, lo del portafolio de evidencia, ya hemos notado que ahí pues solamente son trabajos de los alumnos, actividades que realizan, tareas que nos entregan. Entonces en sí estamos recibiendo solamente actividades que se hacen en el aula para conocer cómo están avanzando simplemente en los contenidos. También tenemos en la técnica de interrogatorio el instrumento de tipos orales y escritos, pruebas escritas. Aquí estamos evaluando solamente conocimientos y habilidades, y actitudes y valores pues no. Empezamos con la primera, que son las técnicas de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo las utilizan en una situación determinada. Las técnicas de observación tienen distintos recursos. El primer recurso es la guía de observación, que es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. El segundo recurso es el registro anecdótico. Es un informe que describe hechos
sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. El tercer recurso es el diario de clase. Es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. El cuarto recurso es la escala de actitudes. Refleja ante qué personas, objetos o situaciones un alumno tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitiría identificar algunos aspectos que puedan interferir en el aprendizaje o la interrogación del grupo. Bueno, estos serían los 4 recursos que estaría utilizando la técnica de observación, el cual, pues, el más conocido es el diario de clase. El diario de clase, pues aquí también, como se menciona, pues es una secuencia que llevamos ya sea con los alumnos de forma diaria o si se hace de manera semanal, si se hace de manera mensual. Ya cada maestro, cada docente lo maneja a su manera. Luego siguen las técnicas del desempeño. Son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje en una determinada situación. Involucran la interrogación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros. Tenemos aquí primero las preguntas sobre el procedimiento, es el primer recurso. Tiene la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión de la experiencia. Los cuadernos de los alumnos, al ser instrumentos de evaluación, permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. El siguiente recurso es organizadores gráficos. Estas son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de contenidos. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero son recomendables como instrumentos de evaluación al concluir el proceso, porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos. La siguiente técnica es para el análisis del desempeño. El primer recurso es el portafolio. Es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos, a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. El siguiente recurso es la rúbrica. Es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permite ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores en una escala determinada. El siguiente recurso es la lista de cotejo. Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar. Las listas de cotejo generalmente se organizan en una tabla que solo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. Por último tenemos las técnicas de interrogatorio. Y aquí tenemos el primer recurso, tipos textuales, orales y escritos. Para valorar textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo o una escala de valoración, rúbrica, donde los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo y las características de la tipología textual. Para asignar un valor, se realiza el proceso de medición adecuado para cada instrumento. El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. Este formato oral permite profundizar en un tema, comprender mejor sus causas y consecuencias, formular argumentos, expresarse de forma clara y concisa, respetar lo dicho por los otros y rebatir, siempre con base en evidencias. El ensayo es una producción escrita, cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Con frecuencia es un texto breve que se diferencia de otras formas de exposición, como la tesis, la disertación o el tratado. El siguiente recurso por parte de la técnica de interrogatorio son las pruebas escritas,
se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Existen diferentes tipos de preguntas. De opción múltiple. La pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde solo una es correcta. De base común, multirreactivos. Se formula una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. De ordenamiento. Proponen una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados. La tarea es secuenciarlos de acuerdo con un criterio establecido. Verdaderas o falsas. La pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e incorrectas. La tarea es identificarlas. Las pruebas escritas. Este recurso de pruebas escritas debe demostrar objetividad, entendida como la no intervención del juicio personal. Validez, que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mide lo que debe evaluar. Confiabilidad, en el grado de exactitud con que cada pregunta mide el aspecto que se desea evaluar. Claridad en las instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas. Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores asignados a las soluciones correctas. Ahora vamos a analizar preguntas muy interesantes que se realizan en exámenes o se realizan en el consejo técnico escolar y pues que hay que saber responder de manera correcta. Por ejemplo, ¿qué es una estrategia de evaluación? Bueno, pues una estrategia de evaluación es un plan de acción para valorar el aprendizaje de los alumnos, reconocer sus avances e identificar las interferencias con el fin de realizar una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje. ¿Qué son las técnicas de evaluación? Son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información realizada con el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Son los recursos que se emplean para recolectar y registrar información acerca del aprendizaje de los alumnos y la propia práctica docente. ¿En qué momento se establece la estrategia y se definen los instrumentos de evaluación? La planificación es el momento donde se diseñan e incluyen las estrategias y los instrumentos de evaluación, ya que en esa fase se define qué se enseña y cómo, es decir, qué aprenderán los alumnos y cómo se medirá ese conocimiento en función del cumplimiento o no de los aprendizajes esperados. Si la estrategia no está brindando los resultados previstos, puede enriquecerse o reformularse. Como última pregunta, ¿cómo utilizar los instrumentos de evaluación? El uso de los instrumentos de evaluación dependerá de la información que desea obtener y de los aprendizajes a evaluar, porque no existe un instrumento que al mismo tiempo puede evaluar conocimientos, habilidades, actitudes o valores. Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque de esta manera se contará con información suficiente para el registro de los resultados en la cartilla de educación básica. Esto sería todo de mi parte y espero haya sido de su comprensión este tema sobre las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Muchas gracias.